Padre, gracias te damos por tus misericordias, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por la operación de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Has hecho que nos convirtamos a ti, has hecho que te anhelemos, has hecho que te amemos, porque tú nos amas de manera extraordinaria. Padre, pedimos tu ayuda, tu socorro, para poder seguir entendiendo tu palabra, para poder seguir exponiendo tu santa escritura. Necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu. Necesitamos tu poder, tu mano poderosa que se extienda hacia nosotros. Que sigas abriendo nuestros corazones y que sigas inclinando todo nuestro ser a tu santa y bendita ley, para que miremos las maravillas de ella, las cuales son nuestro Señor y Rey Jesucristo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 27. Vamos a estar leyendo desde los versículos 41 y vamos a pasar al capítulo 28, del versículo 1 al 9. Allí corresponde nuestra porción de la palabra de hoy en la clase bíblica. Y podemos mirar allí el tema en las pantallas: Jacob y Esaú y la enemistad entre las dos simientes. Ese es el título que tenemos para nuestra porción de la palabra de Dios en el día de hoy. Estamos todos allí. Génesis 27, versículo 41. Leamos la palabra del Señor. Versículo 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram
a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Como les dije, el título que le he colocado a esta porción de la Escritura, porque más bien en la porción de la Escritura nos deja colocarle, es Jacob y Esaú y la enemistad entre las dos simientes. Y para ello lo he bosquejado en 3 puntos, para un mayor entendimiento. Número 1, en los versículos 41 y 42 vamos a ver el odio de Esaú contra Jacob y su plan para matarlo. En el punto número 2, y va desde los versículos, o del capítulo 27, desde los versículos 43 al 28:5, vamos a ver la intervención de Rebeca e Isaac para salvar a Jacob. Y en el punto número 3, vamos a ver el intento fallido de Esaú de agradar a sus padres. Eso lo encontramos en el capítulo 28, versículos 6 y 9. ¿Qué vemos en esta porción de las Escrituras, o qué vamos a ver aquí en términos generales? Vamos a ver la enemistad entre Esaú y Jacob. Y hay que recordar, hermanos, que desde la entrada del pecado al mundo, y esa declaración de la enemistad que encontramos allí en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, donde Dios establece o declara más bien esa enemistad que va a existir entre las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Allí en Génesis capítulo 3, el versículo 15, encontramos esa declaración poderosa que Dios hace allí. Encontramos que Dios establece esa guerra, establece también sus términos y Dios declara anticipadamente quién va a ganar la guerra. Él es el Dios todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas que quiere, tanto en el cielo y en la tierra. Pero desde allí también podemos observar que la guerra o enemistad entre hermanos ha sido y será algo recurrente en las Sagradas Escrituras. Podemos observar que después de Génesis 3:15, cuando entramos al capítulo 4, encontramos inmediatamente que esa guerra se consolida en 2 hermanos, Caín y Abel. Caín, entendemos, era hijo del maligno, la Biblia lo declara. Abel era de la simiente prometida y vemos inmediatamente que las palabras de Dios se cumplen en ellos, y Caín un día se levanta contra su hermano, lo invita al campo, seguramente lo engaña, vamos a ver las flores, vamos a ver los animales, vamos a ver las crías, y era un plan que él tenía en su corazón de matar a su hermano. Allí se levanta y lo asesina. Entonces es algo recurrente en la Biblia. Vemos después, con la generación de Noé también, vemos algo similar. Noé y su familia son salvados, en total eran 8 personas. Cuando salen del arca, Noé se emborracha y allí también hay una maldición sobre uno de sus hijos. ¿Se acuerdan cuál fue el hijo maldito? ¿Cuáles eran los 3 hijos de Noé? Sem, Can y Jafet, ¿cierto? Y también Noé da, inspirado por Dios, una profecía acerca de sus hijos. Vemos que él bendice a Sem, dice que Jafet va a vivir en las tiendas de Sem también, pero Can es maldito. Y vemos allí también una declaración de guerra, siervo de siervo será. El desarrollo que vimos, nos damos cuenta que ellos como que se rebelan contra esa profecía. Ellos son reyes, vienen a ser reyes poderosos, la descendencia de Cam, y vemos esa guerra entre ellos también y la simiente de Sem.
contra sus propios hermanos. Luego entramos entonces en la historia de Abraham, y Abraham tiene un hijo primero que es Ismael, después tiene el hijo de la promesa que es Isaac. ¿Y qué vemos entre ellos también? Lo mismo, vemos lo mismo. Y después que terminemos esta historia, cuando entramos, ya abandonamos la historia de Jacob y entramos a la historia de los hijos de Jacob, ¿qué vamos a encontrar? Algo similar. La guerra entre hermanos, ¿verdad? José, el amado de Jacob, el preferido de Jacob, y sus otros hermanos que odian a Jacob por esa situación. Entonces la guerra entre hermanos es algo recurrente en nuestro libro del Génesis, es algo que frecuentemente lo vamos a notar. Y hay algo para decir, es que cuando vemos la historia de Abraham y sus hijos, bueno, se entiende que Isaac es el elegido, el hijo de Sara y de Abraham. Y se entiende que los otros hermanos pues no son elegidos, y es como si entendiéramos un poco que esa guerra es como algo normal, ese odio, ¿cierto? Pero lo bueno o lo tremendo es que ahora entramos a una historia donde tienen un mismo padre y una misma madre. ¿Y qué encontramos? La misma situación. En la misma situación. Uno es elegido, Jacob, y el otro es desechado, Esaú, y encontramos el mismo odio, el cumplimiento de Dios. Habrá enemistad entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente. Esa declaración de guerra que Dios da ahí en Génesis 3:15, vemos cómo se cumple. Y para nosotros hoy, nosotros sí vivimos en paz, ¿cierto? Esa era en el Antiguo Testamento. No, hermanos, al final quiero mostrar eso también, que la guerra continúa. La guerra continúa y continuará hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Vamos a ver entonces el desarrollo, con eso en mente vamos a ver el desarrollo de nuestro bosquejo. Y vamos a ver el odio de Esaú contra Jacob y su plan para matarlo. Versículos 41 y 42. Miren cómo comienza nuestro texto. Y aborreció Esaú a Jacob. ¿Y cuál era la razón? Por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Vemos una decisión de Esaú en su corazón. En su corazón. Acuérdense que el pecado comienza en el corazón. Es allí donde apunta el pecado. Él en su corazón, él maquina contra Esaú, contra Jacob. Él dice: lo voy a matar, lo voy a matar. O sea, esto lo tenía propuesto en su corazón. Y miren cuál era el plan de él. Dice: llegarán los días del luto de mi padre. Es decir, él quiere matar a Jacob, pero no quiere como que darle ese dolor a su padre Isaac, y él dice: mi padre tiene que morir, él tiene que morir. Ahora, ustedes se acuerdan, en el capítulo 27, ¿por qué él pensaba esto? En el capítulo 27, los primeros versos, miren cómo dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Miren el versículo 2. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Es decir, Isaac queda ciego y él como que siente, como decimos por ahí coloquialmente, pasos de animal gigante. Él dice: mi muerte está cerca. He quedado ciego. De pronto, él no tiene una muerte como Abraham. ¿Se acuerdan cómo murió Abraham? Murió en buena vejez, lleno de días. Pero Isaac es lo contrario, es como enfermizo. Pero, paradójicamente, Isaac de los tres es el que más tiempo va a demorar vivo. Isaac demora 180 años. Abraham demora 175 y Jacob va a morir a los 147 años. Entonces vemos la providencia de Dios allí, aunque el mismo Isaac ve que su muerte está cerca,
Dios después de esto le va a prolongar otros 43 años de vida. Podemos ver la providencia de Dios allí, hermanos. O sea, si el plan de Esaú era matar a Jacob cuando muriera su padre, Dios en su providencia antes alarga la vida de Isaac para que el plan de Esaú no se lleve a cabo. Podemos ver la providencia de Dios, hermanos. No es cuando los hombres quieran matar a un hijo de Dios, es cuando Dios lo permita. Más adelante, en el capítulo, ahí más adelante, en el mismo capítulo 28, en el versículo 15, mire lo que le va a decir Dios a Jacob. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, en otras palabras, Jacob en este momento era inmortal. Inmortal, así como nosotros somos inmortales hasta que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Eso es real, hermanos, no es cuando los hombres digan, no es cuando ni siquiera los médicos digan. El médico puede decir, hoy es el día de tu muerte. Sin embargo, Dios nos mantiene vivos, nos mantiene así sea respirando, ¿verdad? Con algo artificial, pero es cuando Dios dice, porque hasta que no se cumpla ese propósito, hermanos, no moriremos, y es lo que va a pasar aquí con Jacob. Entonces Dios le va a prolongar la vida a Isaac, él va a morir de 180 años, va a vivir 43 años después que Esaú planea matar a Jacob después de su muerte. Pero miren el versículo 42 también lo que dice. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí. Y esa expresión, ya se las expliqué en otras partes, en otra, creo que un miércoles se la expliqué, que esa expresión, he aquí en la Biblia, es una expresión importante porque indica, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, los que pasaron la escritura de un idioma a otro, mantuvieron esa misma palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y lo que indica esa palabra es, presta atención a lo que te voy a decir. Es decir, cuando el escritor bíblico dice, he aquí, está llamando la atención de sus lectores o de los que escuchan. Entonces lo que quiere decir Rebeca aquí es llamar la atención a Jacob. Le dice, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. O sea, no es cualquier cosa lo que él está pensando. He aquí significa que él te va a matar. Presta atención a lo que te voy a decir. Hazme caso a lo que te voy a recomendar, a la orden que te voy a dar. Y podemos ver, hermanos, Rebeca una gran ayuda idónea para Isaac. Una mujer que entendió la profecía de Dios, que entendió que el hijo mayor iba a servir al menor. Esa era la profecía que Dios había dado. Y ella cree esa profecía. Ella lo cree. Inclusive cuando vemos toda la historia hasta aquí, parece ser que Rebeca entendió mejor la profecía, el plan de Dios que su propio esposo. Y ella le ayuda a su esposo a entender también los propósitos de Dios. Y eso es lo que debe hacer una ayuda idónea para nosotros. Una esposa ayuda a entender los propósitos de Dios a su esposo, a sus hijos. Y esa es la mujer virtuosa de la que llama la Biblia. Entonces le dice, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces eso era el primer punto, hermanos, el odio de Esaú. Vemos un odio enraizado en su propio corazón y vemos que su plan es esperar que que su padre muera para él ejecutar entonces su plan, pero no va a suceder como él lo ha planeado. Ahora en el punto 2 vamos a ver la intervención de Rebeca e Isaac para salvar a Jacob. Miren el versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. ¿Se acuerda que ella vivía allí en esa región, verdad? Allí en Aram, allí envió a Abraham por ella para ser esposa de Isaac. Versículo 44 dice, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Parece ser que Rebeca tenía también esa concepción que el tiempo todo lo cura. Pero vamos a ver que este es un plan también de Rebeca, pero es un plan, iniciado por ellos, por la misericordia de Dios, por la providencia de Dios.
Y vemos que esto sirve por algún tiempo, pero más adelante vamos a notar que la verdadera reconciliación o cómo Esaú desiste de matar a Jacob es por la obra de Dios. Más adelante vamos a ver un capítulo donde ellos se reconcilian y ya Esaú abandona esta idea de matar a Jacob. Pero es algo que funciona, hermanos, es algo que en la providencia de Dios funciona, porque así como les dije ahorita, mientras no se cumpla el propósito de Dios en la vida de un hombre que Él ha llamado para cumplir cierto propósito, ese hombre es inmortal. Ese hombre cumple lo que Dios le ha dicho. Mire cómo sigue diciendo, yo enviaré entonces y te traeré de allá. Esta es una promesa que Rebeca lamentablemente no le va a poder cumplir a Jacob. Ella muere, Jacob demora aproximadamente 20 años en regresar de allá de Parán Aram, y ella muere. La Biblia no registra exactamente de cuántos años muere. Acuérdense que de la única mujer que la Biblia registra su muerte, su sepultura y los años que tenía al morir es de Sara, la madre de la fe. Entonces no sabemos con exactitud cuándo muere, pero sí sabemos que cuando Jacob regresa, aproximadamente 20 años después, ya ella ha muerto. Ella no puede cumplirle esa promesa a Dios, a Jacob, pero sirve su plan sirve hasta el momento. Miren lo que dice, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Esa frase es muy importante. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y podemos decir aquí con seguridad que Rebeca, como mujer de fe, conocía la palabra de Dios. Lo que probablemente se le viene en el corazón de ella fue lo que pasó con Caín y Abel. ¿Se acuerdan cuando Caín mata a Abel? ¿Qué pasa con Caín? Él es desterrado. Él dice, yo seré errante, andaré errante, de tu presencia me esconderé. Es decir, Dios lo echa de ese lugar, lo echa de donde él estaba, y él es errante. Pero cuando entramos también al capítulo 9, después que ellos salen del arca, después que Noé, sale del arca y su familia, hay un mandato explícito de Dios, ¿se acuerdan? Vamos al Génesis 9, capítulo 9. Miren lo que pasaba con el que matara a alguien. Capítulo 9, verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué pasaba con el asesino? Tenía que morir también. Entonces, Rebeca, como mujer de fe, ella conoce la palabra de Dios, conoce los mandamientos de Dios, y por eso es que ella dice, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Si Saúl llevaba a cabo su plan de matar a Jacob, lo más probable era que él también debería ser muerto. Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, mire cómo ella sigue orquestando su plan. Probablemente Isaac no supo del plan malévolo de Esaú. Rebeca parece que no quiso contarle tampoco. Acuérdense, él está ciego, él está de pronto de pocas fuerzas, va a demorar muchos años, pero en esa condición, y lo más probable es que Rebeca haya pensado y haya dicho, ¿para qué vamos a fastidiar o para qué vamos a molestar al viejo? ¿Cierto? Como cuando omitimos algo para no... Entonces ella se va por el lado, pero esto que va a decir ella aquí es algo real. El versículo 46 dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Heb. ¿Quiénes eran las hijas de Heb? Eran dos mujeres, esposas de Esaú. Devolvámonos, por favor, allí al capítulo 26, versos 34. Miren cómo dice. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, Esaú, como lo presenta la Biblia en Hebreos, es un promiscuo sexualmente. Es un desenfrenado sexual y él se apura a los 40 años. Acuérdense que a los 40 años Isaac se casa, pero él se casa con una mujer que su padre escoge de allá, de la misma simiente de Sem, que es Rebeca, y él obedece, ¿verdad? Él espera ese momento y se casa con la mujer elegida por Dios para él. Pero, contrario a eso, Esaú, cuando tenía esos mismos 40 años, y no tomó una, sino dos mujeres.
dos mujeres, y dice nuestro texto que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y mira lo que dice Rebeca entonces aquí, dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, ella vuelve a repetir. ¿Se acuerdan cuando los gemelos, ella estaba embarazada de los gemelos combatían dentro de ella? Era algo desesperante, nos podemos imaginar que no podía ni dormir. Y también dice la misma expresión. Si esto es así, ella demoró 20 años esperando tener un hijo y se embaraza, y eso es un problema, una dificultad para ella, y ella suelta la misma expresión. Podemos decir que Rebeca, a pesar de ser una mujer de fe, era una mujer, como podríamos decir, muy fatalista, ¿cierto? ¿Para qué quiero la vida? O sea, si esto es así, ¿para qué quiero? Pero eso era ella, ¿cierto? Ustedes son distintas, ¿cierto, mujeres? Ustedes son pacientes, ¿por qué se rieron? Mentira, hermanos, la historia de Jacob, la historia de Rebeca es la historia nuestra. Es la historia nuestra. Pecadores, a pesar de tener fe, fallamos, a pesar de tener fe mostramos debilidad. Pero hay algo importante aquí que yo quiero resaltar como un paréntesis a los jóvenes, a los solteros. Y es, hermanos, considero que el matrimonio es la segunda decisión más importante que uno tiene en la vida. Así que miremos bien con quiénes nos casamos, los solteros. Y también déjenme decirle que la peor mentira que una persona se pueda inventar es esta: es mi decisión, yo veré qué hago con mi vida, ya tengo 40 años, no quiero escuchar el consejo de nadie. Es mi decisión, yo veré qué hago. Con esto no voy a afectar a nadie, solamente a mí. Esa es la mentira más grande que un ser humano se puede inventar. Sí tiene repercusión las decisiones que tomemos, tanto buenas como malas, con todas las personas que nos rodean. Eso llegó a fastidiar, hermano. Mire cómo dice Rebeca: fastidio tengo acerca de estas mujeres mundanas. Y podemos notar por todo el resto de la escritura que estas mujeres incitaban a Esaú a llevarlo al paganismo, a la idolatría. Eso fue por lo que Dios más les recalcó a sus hijos que no tomaran mujeres de otro lado. Era porque esas mujeres los iban a llevar a ellos ¿a qué? A la idolatría, a apartarse de Dios. Y obviamente para una mujer de fe como Rebeca, eso era un fastidio. Así como es un fastidio cuando vemos a nuestros hijos con incircuncisas, hermanos. Es un fastidio tu hijo si vas a coger una mujer que no es cristiana, que no tiene el corazón lleno de Dios. Va a ser un fastidio para tus padres. Y todas las decisiones que tomemos, hermano, en esta vida, también como cristianos, no solamente en el matrimonio, las decisiones que tomemos repercutirán sobre toda la iglesia. ¿Se acuerdan en qué contexto dice Pablo que un poquito de levadura leuda toda la masa? En el contexto de que un sinvergüenza tenía la mujer de su propio padre. Repercute, hermano, las decisiones que tomemos repercuten sobre otros. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, no debemos de ser egoístas y pensar solo en nuestro deleite, sino que tenemos que pensar en quienes estamos arrastrando a través de nosotros. Es tanto el fastidio que Rebeca dice: ¿para qué quiero la vida si eso es así? ¿Para qué? Y eso es una mujer de fe, ella le fastidia la actitud de su hijo. Dice: si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ya Esaú, como se dice, metió las de caminar. Tenemos que evitar que Jacob haga lo mismo. Y esto es algo real, pero ella lo utiliza también. Acuérdense que su plan es salvar a su hijo, es su preferido, es el elegido por Dios. Y ella utiliza esta situación para hablarle a su esposo. Miren cómo dice el versículo 1 del capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Pero ¿cuál era el plan de Rebeca? Era que él se fuera a Padán Aram. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú lo quería matar. Pero él utiliza esta situación e Isaac también interviene y hace que Jacob atienda el llamado de Rebeca y salga a Padán Aram. Y si le bendijo diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán,
levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y miren esta expresión, el versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Ya se acuerdan a quién Dios le había dado esta bendición también? A Abraham, en el capítulo 12. La bendición de Abraham transferida a su hijo Isaac, e Isaac está transfiriendo esa bendición también sobre el elegido de Dios que es Jacob. Ya él entiende que no es Esaú. Ya le ha llegado a ese estado de madurez donde entiende que el elegido por Dios es Jacob. Y él dice, y mire cómo dice, el Dios omnipotente. Con ese nombre, y lo podemos comprobar en Éxodo capítulo 6, en el versículo 3, dice que con ese nombre Dios se le apareció a los tres, tanto a Abraham como a Isaac y como a Jacob. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, es decir, el Dios todopoderoso, es Dios llamando la atención de los tres. Él se presenta con ese nombre, yo soy el Dios todopoderoso, no hay nada imposible para mí, no hay nadie que pueda detener mis decretos, no hay nadie que pueda detener mi mano sobre ustedes, mi bendición sobre ustedes es irreversible, se cumplirá. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios todopoderoso. El Dios omnipotente te bendiga y te fructifique y te haga que multipliques hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Se acuerdan esas bendiciones, cierto? Dios le había prometido una simiente, le había prometido tierra, le había prometido una bendición en su descendencia, pero sobre todas las cosas el corazón del pacto apuntaba, o la gran promesa, todo se podía simplificar en que Dios iba a ser el Dios de ellos y ellos iban a ser su pueblo. En que Dios iba a estar con ellos. Más adelante lo vamos a ver, Dios le vuelve a reiterar eso a Jacob en un sueño. Yo soy el Dios tuyo, yo voy a ser el Dios de tu descendencia. Yo te voy a guardar por donde quiera que vayas. Esa era la gran bendición. Eso fue lo que rechazó Esaú cuando menospreció su primogenitura. Cuando él aborreció su primogenitura, estaba aborreciendo a Dios. Estaba diciendo, Dios, no quiero nada contigo, apártate de mí. Igual voy a morir. Un hombre sin fe. Un hombre sin fe. Esa es la expresión de un corazón sin fe. Solamente mira lo terrenal. Yo voy a morir. No mira más allá, hermanos, como Abraham, su padre. No miró como Isaac. Y eso es la expresión de un corazón terrenal, cuando solamente miramos en esta tierra, el día a día. ¿Qué puedo tener aquí? Y no miramos mucho más allá. La bendición de Abraham, la gran bendición de tener a Abraham, la bendición de Dios, era que Dios iba a estar con ellos, Dios iba a ser su Dios. En esa tierra Dios iba a estar como el Dios de ellos. Y el versículo 5 dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Así emprende Jacob su viaje, un viaje de aproximadamente, calculando más o menos 800 kilómetros. Y no en avión, no en carro, no en moto, ni siquiera en bicicleta, sino, ¿a cuánto les tocó caminar hoy por el cierre de vías? ¿A ninguno? Un gran reto, hermanos, 800 kilómetros, muchas jornadas, pero él obedece y llega hasta Padán Aram. Y allí vamos a continuar la historia en los próximos capítulos, 800 kilómetros. Entonces vemos que la intervención de Rebeca e Isaac sirven para salvar a Jacob de Esaú en la providencia de Dios. Dios permite, Dios hace que todo eso funcione porque el escogido es Jacob y él tiene que cumplir o tiene que cumplirse en él todo lo que Dios le ha dicho porque Dios es el Dios todopoderoso que tiene todo el poder para cumplir lo que promete. ¿Oyeron eso, cierto? Dios es el Dios todopoderoso que tiene todo el poder para cumplir todo lo que nos ha prometido. Dios dijo y Él hará, hermanos. No desfallezcamos, no nos desanimemos. Dios lo cumplirá. Dios lo dijo, Él lo hará.
Podemos estar seguros de su palabra, hermanos. Cuando nos acerquemos a la Biblia, hermanos, estemos seguros que es la palabra de Dios. Confiemos en sus promesas y perseveremos, porque Dios persevera en nosotros. Él persevera, Él hace todas las cosas. Todo esto, aunque Rebeca lo piensa, Isaac también ayuda a ejecutarlo, podemos notar que es Dios quien está orquestando todo en su divina providencia. Porque el elegido de Él es Jacob. Y por último vamos a ver el intento fallido de Esaú de agradar a sus padres. Versículo 6. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vemos ese énfasis también que Moisés hace aquí en colocar eso, pero es Esaú el que está mirando eso, cómo Jacob obedece. Se fue a Padán Aram, obedeciendo la voz de sus padres. Ya él había sido un desobediente completamente. Ese contraste marcado que vemos allí. Miren el versículo 8, dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Como dice el dicho, se salió de Guatemala para meterse en Guatepeor. La descendencia de Ismael también, acuérdense que había sido desechada por Dios. Ellos iban a estar lejos también de la presencia de Dios. O sea que si él tenía un problema grave, ahora se agravó más con 3 mujeres, y circuncisas todas, mujeres falta de fe. Y ese intento fallido de él agradar a sus padres, lo que hace es que comete más errores. Y allí termina nuestro texto para hoy. Y vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Cómo debían entender el pueblo de Israel esta porción de la palabra de Dios en el desierto? Acuérdense que esa es la audiencia original. Número 1, ellos tenían que tener claro que eran descendientes de Jacob, el elegido de Dios, y por lo tanto eran portadores de la bendición de Dios. Ellos tenían que tener claro eso. Eran descendientes de Jacob. Jacob era el bendecido por Dios. Ellos eran sus descendientes y por lo tal ellos tenían que saber que ellos eran portadores de la bendición de Dios. Lamentablemente muchos de ellos también, al igual que Jacob, van a despreciar esta bendición. Lo van a hacer. Número 2, también ellos tenían que entender que los descendientes de Esaú, a pesar de ser sus hermanos en la carne, iban a ser sus enemigos. Y lo comprobaron cuando iban de camino. Les ruegan que los deje pasar por su territorio, pero ellos se niegan: no te voy a dejar pasar. Ellos hambrientos en el desierto, deseosos de llegar rápido a la tierra prometida, pero sus hermanos se oponen y no los dejan pasar por su territorio, lo cual hubiese acortado mucho tiempo. Y último, hermanos, número 3, es el cuidado. Ellos tenían que tener el cuidado de no tomar mujeres de otro linaje. Si hay algo que Dios les recalcó a ellos, fue lo mismo: no tomen mujeres y circuncisas, no tomen mujeres de otro linaje. Ellas van a pervertir el corazón de ustedes. Si observamos la historia de los hombres más poderosos que ha tenido la Biblia, los 3 hombres, al menos los 3 más poderosos de la Biblia, los hizo caer una mujer. ¿Se acuerdan de Sansón, cierto? El hombre más fuerte del mundo sucumbe como el más débil de todos ante una Dalila. Lo mismo le pasó al hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan? David, paseándose un día sabroso, como desocupado, ve a Betsabé, la manda a traer. ¿Y cuál fue el otro? Salomón, el hombre más sabio, terminó su carrera bastante mal. Si no fuera por ese capítulo 11 de los héroes de la fe, uno dudaría de la salvación tanto de Salomón como de Sansón. Pero allí aparecen, hermanos, la salvación es de gracia, de pura gracia, y ellos al final de su vida se arrepintieron. Por eso el mandamiento de Dios con respecto a esto, jóvenes y solteros y todos, es: huye, huye.
Cuando hay una mujer que tiente nuestro corazón, el mandamiento es, no te quedes ahí luchando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, corre. Corre. Es el único mandamiento explícito para no caer en este pecado. Corre. Dios sabe lo fuerte que es esa tentación para nosotros. No vas a ver nuestro diseñador. No vas a ver cómo funciono yo, cómo pienso, cómo anhela mi corazón pecador. Claro. Por eso su mandamiento es huye, aléjate. No te acerques a la puerta de su casa, dice Proverbios. Ni dejes que sus ojos te prendan, hermanos. Una sola mirada. Qué peligro, hermanos. Y es el cuidado de no tomar mujeres de otro linaje. ¿Dónde está Cristo en el pasaje? Y aquí ojalá me dé tiempo, hermanos, tengo que ir un poco más rápido. Esta pregunta suscitó la semana pasada, ¿cierto? ¿Dónde está Cristo en el pasaje? Y hay que aclarar algo por el bien de nosotros, y es bueno, como estamos en una clase, que aprendamos ciertos conceptos, ciertas maneras de interpretar la Biblia, y que nos vayamos familiarizando con ellas. ¿Han oído a ustedes hablar del cristotelismo o cristocentrismo? Algo, ¿cierto? El cristotelismo es un método de interpretación que entiende, escuchen bien, que el Antiguo Testamento en su conjunto apunta a Cristo. En otras palabras, el fin del Antiguo Testamento es apuntar a Cristo. Ahí viene la palabra cristotelismo, viene del griego telos, que es fin o propósito. El propósito del Antiguo Testamento en su conjunto apunta a Cristo. Pero miren, dice, aunque cada pasaje no lo trate de manera explícita, eso es cierto, resguarda el significado original de los autores del Antiguo Testamento y hace mucho énfasis en la hermenéutica histórico-gramatical como metodología normativa de interpretación de sus escritos. En otras palabras, lo que ellos afirman es que cada texto en el Antiguo Testamento no habla de Cristo directamente y que como intérpretes debemos buscar la intención única del autor original y no buscar una conclusión subjetiva del lector. No es necesario conectar cada texto a Cristo en cada sermón del Antiguo Testamento, dicen ellos, porque esto minimiza el punto principal de nuestro texto. Esta es la definición que ellos dan. Yo puedo estar de acuerdo con ciertas cosas, con otras no. De ellos, como igual, ellos están también en desacuerdo con la otra definición. Dice, en lugar de forzar a Cristo en cada pasaje del Antiguo Testamento, el mejor planteamiento es dejar que el texto hable por sí mismo. Ahora vamos a ver la otra definición del cristocentrismo. Y nosotros, los reformados, parece ser que a lo largo de la historia estamos más relacionados con esto. Es un método de interpretación que desea presentar cada texto en su relación con la persona y obra de Cristo. Enfatiza que Cristo está en cada texto. Podemos estar en desacuerdo ahí un poquito. De alguna manera, Él es el tema de cada pasaje y aunque reconoce la necesidad de evitar la alegoría, sigue creyendo que Cristo es el tema de cada texto y afirma que Él es la marca de la verdadera predicación cristiana o bíblica. ¿Con cuál nos identificamos más nosotros? ¿Con este, sí o no? Pero también hay una acusación de los cristotelistas. Dicen que nosotros muchas veces somos alegóricos en la manera de interpretar los textos y algo de cierto hay. O sea, en otras palabras, yo puedo entender de pronto el corazón de cada una de estas dos definiciones o de los que defienden cada uno de estos puntos. Hay que anotar que los dos, no es que sean herejía porque tú crees el uno y porque yo creo el otro, se puede tirar a la persona hereje, no. Inclusive ellos tienen muchos puntos en común, pero también tienen ciertas diferencias. Y yo puedo entender, hermanos, el corazón del cristotelismo, evitar de pronto la alegorización. Ya lo hemos explicado acá, que a Cristo no se debe forzar tampoco como torcerle los brazos a la... Por ejemplo, el otro día hicieron la pregunta o suscitó de los 3 días de Abraham, que Abraham demoró caminando para sacrificar a Isaac. Eso lo asociaron con los 3 días de Cristo en la tumba. Eso es de verdad es una manera muy forzada de llegar a esa conclusión. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no ser alegóricos, que es lo que nos acusan los cristotelistas. Pero, también puedo mirar la pasión que tiene el cristocentrismo. O sea, eso me gusta, la pasión que tenemos por Cristo, pero también evitar
O sea, es decir, tomar de los dos. Yo creo que la mejor opción es tomar de los dos. La pasión que tiene el cristocentrismo de ver a Cristo en cada pasaje de la Escritura, pero hacerlo también con precaución. Hacerlo también con precaución. Hacerlo también con precaución. Y mirar la Escritura, hermanos. La última que tiene la palabra la última palabra la tiene las Santas Escrituras. Entonces, cuando miramos todo el contexto general de la Biblia, también hay que anotar que nosotros no somos tampoco la audiencia original del Génesis. Nosotros somos la iglesia del Señor del pleno siglo XXI. Ya tenemos los dos testamentos. ¿Y qué hacemos ahora con el Nuevo Testamento? Hermano, el Nuevo Testamento es como una farola gigantesca que alumbra todos los rincones de la Escritura. Así lo toman los escritores del Nuevo Testamento. Inclusive así lo toma Pablo. Si cuando miramos la bendición que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12, versículo 3 a Abraham, de que lo iba a multiplicar, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8 dice que ese es el Evangelio. Entonces mira cómo lo hacen los escritores, cómo lo hicieron. Obviamente ellos no hicieron todo. Ese trabajo también nos toca a nosotros. Y ahí es donde entra el cristotelismo para mí y el cristocentrismo, la pasión de uno, pero también la precaución de otro. Tomar de los dos y hacer todo con precaución, pero meter a Cristo en el texto. Por ejemplo, esta historia, hermanos, esta historia. Si yo lo dejo así simplemente y no muestro a Cristo, pero yo puedo deducir por la Escritura que este es solamente un relato breve de una historia mucho más grande que apunta ¿hacia quién? Hacia Cristo. Más adelante voy a ver que Jacob, su nombre es cambiado por Israel. Y cuando llego al Nuevo Testamento, ¿quién es el Israel verdadero de Dios? Cristo y su iglesia. Cristo. Mire el escritor santo cómo asocia, hermanos, en el libro de Mateo, cómo asocia la salida de Israel de Egipto y cómo Dios lo llama. Eso dice que el verdadero Israel es Cristo, cuando él dice que Cristo se va para Egipto, huyéndole, que lo iban a asesinar también. ¿Y qué dice la Escritura? De Egipto llamé a mi hijo, el verdadero Israel es Cristo. Entonces mire cómo yo puedo meter a Cristo aquí lícitamente utilizando la Escritura y puedo glorificar a mi Señor Jesucristo. Entonces, con eso en mente, ¿qué puedo decir yo de Cristo en este pasaje? Que Cristo está indudablemente en las bendiciones y promesas proclamadas sobre Jacob. ¿Cómo lo sé? En el Nuevo Testamento es claro. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí notan? En otras palabras, hermanos, ¿cómo un pecador como Jacob, un tramposo como ese, puede obtener la bendición del Dios omnipotente? Si yo no meto a Cristo allí, no le encuentro sentido a eso. No le encuentro sentido. Cristo tiene que estar porque solo en Él Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cómo pudo haber sido escogido un tramposo como Jacob si no meto a Cristo en el pasaje? No le encuentro sentido. Por eso es que según a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, ¿son qué? En Cristo son, en Él sí y en Él amén. Sin Cristo no hay bendición para absolutamente nadie. ¿Sí ven cómo Cristo encaja perfectamente en ese texto? ¿Sí ven cómo yo lo puedo glorificar a Cristo allí? Cristo está presente, hermanos, aunque su acto vino a ser 2000 años después. Allá había sido consumado en el pasado a través de su obra. Está en la bendición de la elección soberana de Jacob, ya se lo dije, como un pecador como Jacob pudo haber sido elegido soberanamente por Dios, siendo pecador. Efesios 1:4 dice que nos escogió, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es importante notar aquí que Dios no nos escogió porque éramos santos, porque éramos los más buenos, sino que nos escogió para santificarnos. Y eso es exactamente lo que va a pasar con Jacob. Como el tramposo de Jacob, paso a paso, Dios lo va a ir moldeando, lo va a ir golpeando. Él engañó aquí, pero también va a ser engañado allá. Y Dios paso a paso, a través de la revelación que Dios le va dando, a través de las apariciones que Dios va haciendo en su vida,
A través de los golpes, literalmente vamos a ver más adelante que Dios le da un golpe que lo deja cojo toda su vida. Y a través de todo ese proceso Él es cambiado, porque para eso nos escogió Dios, para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero sin Cristo eso no tuviera sentido. Eso no tuviera sentido. Los de la confesión de fe, nuestros hermanos reformados también lo entendieron de esa manera. Cuando leemos en el capítulo 8 acerca de Cristo el mediador, el párrafo 6, miren cómo dice: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas, ahí está Jacob, desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo Él mismo ayer y hoy y por los siglos. Los reformados también lo entendieron así. Aunque Cristo 2000 años iba a venir después, su obra y la eficacia, la virtud de su obra fue comunicada a los antepasados, incluido Abraham, incluido las generaciones de fe de antes de Abraham. Pero solo por Cristo, hermanos, solo por Cristo, un pecador como Jacob, solo por Cristo los pecadores como nosotros hemos podido estar aquí. Solo por Él, solo por Él. Las aplicaciones para la iglesia, y ya con esto termino. Hermanos, estamos involucrados en una guerra. Inevitablemente, Dios la decretó en Génesis 3:15 y sigue hasta nuestros días. Miren cómo lo dice el Señor en Mateo 10, 34 al 37. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su... Se vio en Jacob y Esaú, se vio en Ismael e Isaac, se vio en Abel y Caín, se vivirá en nosotros. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y por eso dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Estamos involucrados en esa guerra, hermanos. Ahí mismo en el Mateo 10, el versículo 21 al 22 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Segunda Timoteo 3:12 dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Inevitable, la guerra continúa, hermanos. La guerra continúa, y eso es un síntoma de que le pertenecemos a Dios. Y los enemigos de nosotros serán los de nuestra propia casa. ¿No quieres tener adversidad de tu familia? Quedémonos calladitos. No les digamos nada. Pero si le predicamos el evangelio, si le mostramos a Cristo, hermanos, de cierto se levantarán contra nosotros. Se levantarán contra nosotros. ¿Cuál es la frase más escuchada ahora ya en nuestros días, aquí en nuestro contexto? ¿Se siente que viene? Diciembre, ¿sí o no? La pachanguita, el roncito. Y ellos nos van a invitar a sus casas. Ven, es una fiestecita, no va a haber mucha cosita. Ven. Hermano, yo no le digo que no vaya. Pero si vas, predica a Cristo. Estorba esa fiesta, hermanos. Caracterízate por ser aquel que daña las fiestas. Vamos a lograr que nos aborrezcan, pero Cristo va a ser glorificado. ¿Sabes por qué no tenemos adversidad? Y lo vuelvo a repetir. Porque la mayoría de veces nos quedamos callados. Honramos más a nuestros familiares que a Dios. Y Él mismo lo acaba de decir: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, así nos ganemos el aborrecimiento de ellos, así como Jacob, por tener la bendición de Dios, se ganó el aborrecimiento de Esaú. Pero nosotros proclamemos las verdades de Dios, porque la guerra no ha terminado ni terminará pronto. Se incrementará, se incrementará. Los hombres malos irán de peor en peor. Nosotros tenemos que ir también de victoria en victoria, siendo santificados. Y eso, hermanos, va a chocar con la simiente de la serpiente. Téngalo por seguro, el Señor lo dice. Oremos. Padre, gracias te damos
por tu palabra poderosa. Gracias por la fortaleza, por la confianza que nos das. Vemos enemistad en tu palabra entre hermanos, pero es algo que nos debe llevar a la vez de gozo, de alegría, saber que ya tú también lo dijiste y saber qué grande será el galardón de nosotros en el cielo cuando seamos vituperados, aborrecidos por causa de tu nombre. Gozaos y alegraos, dice tu palabra, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Padre, te damos gracias. Sigue edificándonos, sigue formándonos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.